Gracias, presidente. Quiero hacer una breve reflexión sobre este veto que ha venido de parte del presidente de la República a la Asamblea Legislativa. En primer lugar, voy a asumir que el presidente está interesado en apoyar a las víctimas. Y voy a leer algunas de las cosas que las víctimas y las organizaciones de derechos humanos plantearon en su propuesta de ley especial de reparación integral y acceso a la justicia para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado. Este documento, esta propuesta, este proyecto de ley, contiene, entre otras cosas, la propuesta de creación de un registro nacional de víctimas. Y dice cómo hay que organizarlo. Esta propuesta de ley plantea también la creación de un centro de documentación que permita a las nuevas generaciones conocer más sobre los hechos que ocurrieron durante el conflicto armado. Esta propuesta también habla de crear museos de la memoria. Museos, obviamente, para que la gente conozca mejor y de manera más rápida todas las cosas que ocurrieron durante el conflicto armado. Esta propuesta de ley también plantea la necesidad de promover actividades conmemorativas en los medios de comunicación, eventos conmemorativos culturales, minutos de silencio u otro tipo de eventos simbólicos en memoria de las víctimas, publicaciones y campañas de información sobre días conmemorativos y hechos que la recuerdan, y muchas otras actividades que dignifiquen a las víctimas. Este documento también plantea la necesidad de crear monumentos y declaración de lugares de memoria histórica. Este documento propuesto por las víctimas también habla de medidas en el sistema educativo. Habla de una página electrónica que hay que crear donde al menos debe ponerse a disposición de todo el público el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, incluyendo sus anexos. Un listado de las personas torturadas, desaparecidas y ejecutadas arbitrariamente en el marco de la guerra, elaborado sobre la base del informe de la Comisión de la Verdad y otras fuentes. Un listado de niñas, niños y adolescentes desaparecidos a consecuencias del conflicto armado. Un mapeo de las graves violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas en el conflicto armado. Los informes del relator especial y del experto independiente para El Salvador de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionados con las víctimas que regula esta ley. Los informes de la División de Derechos Humanos de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador, ONUSAL. Y cualquier otro informe o documento que se considere importante para el rescate de la memoria histórica. Este documento también habla de la creación del Fondo de Reparaciones. Este documento también plantea la necesidad de asignar cuotas de indemnización a las víctimas. Este documento también plantea la necesidad de atender en términos psicosociales a las víctimas. Habla de la necesidad de educación a beneficiarias y beneficiarios y a sus descendientes.
Plantea también la necesidad de programas de vivienda para las víctimas. Habla de créditos productivos y empresariales, de programas de recuperación de tierras, de banco genético. Habla también, diputado, ¿nos referimos al veto del presidente o estamos refiriéndonos a otro documento? Porque entiendo de que debemos de referirnos al veto del presidente, a las observaciones que el presidente, a los motivos que obviamente dieron el veto enviado por el ciudadano presidente a esta asamblea, pero pareciera que usted está presentando otra propuesta. Nos gustaría que se centrara en el tema. Y por supuesto que tiene que ver, pero tiene que ver con relación a los argumentos sobre el veto realizado por el ciudadano presidente. El uso de la palabra, diputado Alegría, por favor. Gracias. Le pido por favor que me respete y me deje terminar. Es que necesitamos pieza de correspondencia, por favor, diputado. Porque los diputados necesitan saber a qué nos estamos refiriendo. Si a una nueva pieza o nos estamos refiriendo al veto. Ok, por favor. Tiene el uso de la palabra. Ok. Me refiero al veto porque el veto simplemente desconoce lo que se votó aquí en la sesión plenaria del miércoles pasado. Pero el mensaje para el presidente por el veto es porque no necesitan que haya una ley para hacer cosas en favor de las víctimas. Anteriormente se creó el decreto ejecutivo 204 en el año 2013 que incluye una serie de medidas en apoyo a las víctimas. Incluye medidas de reparación, incluye medidas de memoria histórica, incluye garantías de no repetición, incluye medidas para crear un censo de víctimas. Y lo que estoy planteando al presidente de la República es que si tanto le preocupan las víctimas, retome el decreto ejecutivo 204. Porque las víctimas, las del Mozote, ahora están en el limbo. Desde septiembre del año pasado no reciben su pensión. Y sucede que han ido a Gobernación, han ido a Cancillería, han ido al FISDL y en ningún lugar asumen responsabilidad después de que desapareciera la Secretaría de Inclusión Social. Entonces el veto está visto también como una forma de descargarse las responsabilidades que tiene con las víctimas simplemente vetando la ley. Pero si en realidad le interesan las víctimas, yo le pido que retome el decreto 204 o que lo mejore. Y si no, que lo derogue, pero que las víctimas sepan qué va a pasar. Porque hasta hoy las víctimas, lo siguen diciendo, no saben qué pasa con ellas. Y por supuesto, las víctimas están de acuerdo, no estaban de acuerdo con esta propuesta de ley porque no cumplía todos los estándares y todas las cosas que habían propuesto. Pero sí necesitan que las medidas de garantías de no repetición y las de reparación y sobre todo las de búsqueda y difusión de la verdad se apliquen. Y yo lo que le propongo al presidente es que no se deshaga del problema, que asuma responsabilidad y lo puede hacer mediante decreto ejecutivo retomando el 204 para que las víctimas de veras sientan que se está haciendo algo por ellas. De esta manera, como grupo parlamentario planteamos nuestra preocupación por el veto, pero también la urgencia de hacer cosas que se pueden hacer desde la gestión presidencial con un decreto ejecutivo como el 204. Muchas gracias, presidente.